Bienvenidos, bienvenidas, tercer episodio de Arquitectura en Diálogo, y hoy estamos con un invitado que no es arquitecto, pero está a cargo de muchísimos arquitectos. Como podéis ver, estamos en otro escenario totalmente distinto, estamos en la sede de Ayesa y nuestro invitado de hoy es Ignacio Hinojosa. Bienvenido a nuestro podcast. Buenas tardes. Vamos a empezar un poco a contar una breve introducción sobre él. Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid en 1997. Fue doctor por la Universidad de Sevilla en 2010. También comenzó como profesor en el Departamento de Estructuras de la Escuela de Arquitectura de Sevilla en el año 2000. También se licenció en Derecho en el año 2016 por la Universidad de Sevilla y actualmente es director de Mercado de Transporte y Ciudades de Ayesa. Así que muchas gracias por estar en nuestro podcast. Ignacio, ¿qué tal estás? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Encantado de colaborar con vosotros y poder compartir un poco pues, mis experiencias y mi parecer y intentar dar una serie de puntualizaciones que pueden ayudar a todos los que escuchan este podcast, que por cierto es muy interesante y que estoy seguro que va a conseguir mucho éxito y va a ser el... Ojalá. También no lo he comentado, pero está detrás de las cámaras mi compañero Juan Carlos, y un saludo para él, que sin él esto no sería posible. Y bueno, vamos a empezar un poco con tu trayectoria personal. ¿Cómo te surge? Bueno, como hemos comentado, no eres arquitecto, eres ingeniero de caminos. ¿Cómo surgió ese interés o cómo terminaste estudiando ingeniería? Bueno, lo primero, y yo creo que esto es un tema que suele salir en muchas familias, mi padre es ingeniero de caminos. Entonces, bueno, pues desde pequeñito realmente pues soy hijo único, con lo cual, bueno, pues mi padre viajaba un montón, mi padre, bueno, estuvo en un montón de proyectos implicados y desde pequeño siempre he escuchado un poco el tema, ¿no?, de la ingeniería como de fondo. Soy tendente a las ciencias, me gustan las ciencias, ¿no?, con lo cual, bueno, pues a pesar de haber estudiado Derecho después, pero bueno, porque también me parece una carrera muy interesante que además da una visión general muy importante. Pero bueno, algo que no hemos comentado, perdón, tú naciste en... Nací en Madrid. ¿Naciste en Madrid? Nací en Madrid, he vivido en Madrid 25 años. Yo, bueno, pues estudié en Madrid, en el Colegio del Pilar. Luego fui a la Universidad Politécnica de Madrid, donde estudié caminos. Hice la mili. Yo creo que debo ser de los últimos, digamos, en España que hicieron el servicio militar obligatorio. Yo fui del primer reemplazo en el 98 y yo creo que la mili, pues como obligatoria, desapareció en el 99 aproximadamente. Y ya una vez que terminé la mili, bueno, pues me planteé iniciar trabajar y bueno, me surgió, que luego comentaremos si queréis un poco con más detalle, la oportunidad de venir a trabajar a Ayesa y bueno, pues me vine para acá y aquí llevo, o sea que 25 años en Madrid y otros 25, casi 26 en Sevilla, por lo tanto, bueno, media vida en cada sitio, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema que estabas comentando, bueno, mi padre siempre, pues desde pequeño me ha generado esas ganas de poder, de ser algo ingenieril, de diseñar, de crear, ¿no? Y yo creo que de pequeño tenía ese tema. Según me fui formando en el colegio y bueno, el bachillerato y el COU, que antiguamente se llamaba COU y ya sabéis que se llama segundo de bachillerato, bueno, pues fui un poco fortaleciendo mi tendencia a ese tipo de asignaturas, ¿no? La física, la química, las matemáticas, etcétera, y al final pues me decidí por ella. ¿Eras buen estudiante? Sí, era buen estudiante, vamos, no estudiaba y sacaba las cosas aceptablemente bien, o sea que en ese sentido, bueno, no tuve problemas para la nota, que ya sabéis que muchas veces yo pienso que el tema de la formación profesional o de la carrera a veces viene limitado o viene coaccionado por la nota. En ese sentido pues yo no tuve problemas de accesibilidad. Es cierto, y eso sí que es un punto que quiero comentar, yo quería ser arquitecto, es decir, al final he sido ingeniero de caminos y esa fue mi primera elección una vez terminado, pero reconozco que la arquitectura siempre me llama mucho la atención. Y eso no lo digo porque esté ahora en un foro de arquitectos quizá, pero yo dibujo muy mal, ¿no? Entonces, desde pequeño reconozco que he dibujado muy mal, intenté pues mejorar un poco mi dibujo, no el técnico, bueno, más o menos lo suficiente para poder aprobar en la carrera. Pero el dibujo artístico, bastante mal. Dibujo un perro y sale un gato, o dibujo una patata y sale un tomate. Entonces, eso condicionó mucho el que no estudiara arquitectura. Reconozco que me llamó siempre el gusanillo, pero dije, mira,
Yo creo que hoy en día en la formación de arquitecto no tiene tanto peso quizá, aunque lo tiene, pero ese dibujo artístico, ese tipo de formación. Yo creo que no hubiese aprobado jamás el dibujo artístico de una arquitectura pues en los cursos en los años de inicio. Entonces, y más si cabe en los años en los que te tocaba estudiar arquitectura, que comentan que había muchísimo dibujo. Efectivamente, yo recuerdo compañeros que estudiaron arquitectura que se pasaban horas, pues eso, con dibujo artístico, se iban al campo a dibujar perspectivas, venían, no sé, modelos de estos a dibujar, ¿no?, para las proporciones de la figura humana, etcétera. Todo ese tipo de cosas yo recuerdo que era muy difícil, y conozco compañeros que también no pudieron seguir en arquitectura porque el dibujo artístico fue, digamos, algo eliminativo. Entonces, entre eso, que la ingeniería pues me gustaba y que mi padre es ingeniero de caminos, pues al final, oye, pues me decanté por la ingeniería y bueno, al final estoy muy contento, muy alegre, porque bueno, muy orgulloso de ser ingeniero de caminos porque pertenezco a una profesión fantástica y bueno, o sea que... Pero insisto que, para que veáis lo que es la vida, luego acabé en la escuela de arquitectura dando clase, con lo cual el destino me tenía preparado que, aunque no soy arquitecto, pero sí que iba a tener relación con ellos, ¿no? Por lo tanto, bueno, para que veáis que la vida, aunque a veces te cierra puertas, luego te abre otro tipo de... Bueno, ¿cómo fue tu formación académica durante la carrera? ¿Cómo te resultó? ¿Algo que quieras destacar de ella? ¿Cómo fueron esos estudios? Porque, vamos, tantísima diferencia con la docencia que había anteriormente y con la que hay ahora de grupos más reducidos. ¿Cómo fue tu paso por la carrera? Bueno, realmente mi paso por la carrera fue un paso, yo creo que aceptable, es decir, bueno, ya sabéis que ahora ya ha cambiado mucho con el tema de Bolonia desde el año 2010, pero en mi época las carreras de ingeniería eran 6 años, ¿vale? Ahora, bueno, por ejemplo, arquitectura ahora, entre grado y máster son otros 6 años, pero eran 6 años y bueno, pues la media, no recuerdo en mi época, pero quizá fuera de 8 o 9 años, y bueno, yo conseguí más o menos aprobar curso por año, bueno, por lo tanto, bueno, pues oye, estudiaba, dedicaba tiempo a estudiar, porque obviamente era una carrera muy exigente, y bueno, pues eso, algún año, pues alguna te quedaba para septiembre, pero bueno, más o menos conseguí de una forma acabar la carrera. No así anécdotas, no, vamos, digamos que había asignaturas que me gustaban más, que me gustaban menos. Es cierto que las estructuras siempre, yo creo que han sido una asignatura que me ha llamado mucho la atención. De hecho, ya sabéis que bueno, ahora en la actualidad supongo que parecido, pero había 4 especialidades en caminos. Una de ellas era estructuras y fue la que yo cursé, aunque luego estudié una segunda que era también la parte de transportes para complementar un poco. Entonces, bueno, yo tengo formación de ingeniero de caminos en estructuras. Siempre me llamó la atención la asignatura de estructuras y, de nuevo, insisto que ahora pues he acabado dando clases de estructuras de arquitectura para que veáis que realmente yo creo que bueno, todo está relacionado en la vida y que por eso al final a la larga uno tiene este tipo de temas. Siempre he sido muy inquieto para los temas de formación. Es decir, me ha gustado estudiar, me ha gustado pues, conocer cosas y bueno, pues de hecho, como tú has comentado, después de terminar la carrera hice los cursos de formación de posgrado, ¿no?, previos a la tesis. Estudié la tesis doctoral. ¿Sobre qué fue tu tesis doctoral? ¿Con quién? Bueno, mi director de tesis es José Luis Manzanares Japón y la tesis fue pandeo lateral de estructuras metálicas en arco. Esta tesis, bueno, pues estudia un poco el pandeo lateral de arcos metálicos y bueno, pues empecé en el año 2001 y la verdad es que continué un poco con ese tema, ¿no? Ese tema además es continuación de una tesis que Arantxa Manzanares había hecho de el estudio de pandeo en el plano, ¿vale? Y esto estudiaba el pandeo fuera del plano. Y estamos hablando de pandeo y para la gente que no es especialista en estructura, ¿puedes explicar? Para que lo entendáis, el pandeo, obviamente para la gente, digamos, profana el tema, el pandeo es, yo siempre pongo el ejemplo del bastón de Charlotte. Todos sabéis quién es Charlotte. Charlotte es un actor, ¿no?, que era de la época de blanco y negro y mudo, y siempre se apoyaba en un bastón, y el bastón, si os fijáis, tenía una curvatura, se combaba. Bueno, pues ese fenómeno por el cual cuando un elemento o una barra está sometida a un efecto de compresión, está apretado, ¿vale?, hablando digamos, de forma profana, genera siempre una curvatura en una barra que se conoce con el nombre de pandeo, ¿vale? Ese es el pandeo. Pandeo en o fuera del plano. Todas las barras tienen pandeo, es decir, siempre hay una pequeña deformación que se produce como consecuencia de un efecto, digamos, de apriete. ¿Qué pasa? En algunos casos ese pandeo no es crítico y los elementos no tienen problemas a la hora de resistir. En otros casos es crítico y se produce el colapso de esa barra o de ese elemento que puede llevar a conducir o a producir el colapso de la estructura.
Por lo tanto, mi tesis estudiaba los arcos metálicos, es decir, los puentes o en general elementos metálicos arco, cómo se comportaban con respecto al pandeo fuera del plano debido a la existencia de fuerzas de compresión o de apriete, para hablando, digamos, en sentido profano. Entonces la desarrollé, me costó terminarlo. Obviamente ya sabéis que las tesis doctorales, cuando estás trabajando, pues te llevan tiempo, pero bueno, muchas noches, muchos fines de semana, luego comprensión por parte de tu mujer, porque obviamente te vas un fin de semana a la playa y ella dice, oye, venga, vete tú a la playa y yo me quedo aquí trabajando. Pero bueno, además coincidió casi con el nacimiento de mi primer hijo. Mi primer hijo nació en 2009 y yo leí la tesis en 2010. O sea que, digamos, prácticamente coincidió. Entonces, bueno, pues está dedicada a él, además, en ese caso. Y bueno, acabé justo en el momento en el cual, bueno, pues prácticamente empezaba ya a tener niños y quizá era más complicado. Vamos, ¿y por supuesto, tesis? sí, por supuesto, gracias, bueno, a José Luis Macena de Japón, un excelente director de tesis, que, bueno, que aparte de amigo y de compañero, pues me ayudó muchísimo. Y luego Arantxa también, como os he comentado, su hija, que en ese sentido también, bueno, pues hizo el estudio en el plano y que me sirvió de base de inicio para acometer todo el tema fuera del plano. ¿Y hiciste la tesis en Madrid? No, la hice aquí. ¿La hiciste aquí? Los cursos doctorales están hechos aquí en Sevilla y la hice aquí. Obviamente, bueno, pues con mi director de tesis iba de forma, digamos, temporal a ver un poco los resultados y bueno, pues eso. Claro. Insisto, la tesis suele tener épocas en las cuales tienes menos dedicación, porque, oye, estás trabajando más, estás no sé qué, y otras que tienen más dedicación, hasta que al final la única forma es decir, oye, tengo que poner una fecha, tengo que terminar. Ya sabéis que el tema de las tesis tiene unos plazos, que bueno, en realidad luego son extendibles, pero bueno, había una serie de plazos y bueno, pues yo en una de estos dije, oye, hay que meterle mano a esto y hay que terminarlo, y bueno, pues al final conseguí terminarla y bueno, es otro de los puntos de lo que me siento muy orgulloso de haber terminado la tesis, ¿no? Como lo que me pasa actualmente a mí con el máster también. Efectivamente, estas cosas hay que ponerse fecha a las cosas, hay que poner en ese sentido fecha, porque si no, no puedes, porque es verdad que si no es algo obligatorio, hay muchas cosas antes. Lo primero es el trabajo, lo primero es la familia, hay que ayudar, etcétera. Pero bueno, oye, pues tiene su momento también. Es decir, yo creo que si lo haces quizá joven, en los primeros años, donde puedes tener un poco más de tiempo, como si luego ya tienes una familia, eso se complica, pero luego puedes tener otra oportunidad quizá más mayor, con 50, 60 años, cuando ya tienes hijos medio criados, a lo mejor puedes encontrar un tiempo. Ahora hay que tener una fuerza de voluntad. Yo reconozco, y como te he comentado, soy una persona muy estudiosa, que, bueno, aparte de la tesis, he estudiado Derecho, he estado haciendo un máster. Bueno, es decir, creo que en tema de formación siempre me ha llamado la inquietud. Pero reconozco que ahora que tengo 50 años, no tengo la misma facilidad de ponerme a estudiar algo con 50 que lo que tenía con 20 o lo que tenía con 30, ¿no? Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo te da por estudiar Derecho? Porque es bastante, o sea, muy distinto a una ingeniería. Bueno, el tema del Derecho, la verdad es que tiene una explicación también ciertamente originalmente graciosa. No recuerdo exactamente, pero en algunas pruebas de algún tema de alguna plaza de profesorado, no recuerdo exactamente, daban puntos si estabas estudiando una carrera. Entonces dije, bueno, mira, pues vamos a intentar, oye, pues a ver si se puede conseguir algún punto y tal. Entonces me matriculé y claro, lo típico, te matriculas, pagas el primer año, y entonces dije, oye, bueno, ya que estoy aquí, pues vamos a intentar aprobar alguna. Pues no recuerdo exactamente la asignatura, pero bueno, cogí un par de asignaturas afines un poco que me parecieran interesantes y bueno, las aprobé. Y además con nota dije, oye, pues, oye, a lo mejor soy una promesa del derecho en este sentido. Total, que empecé y cada año cogía 2 o 3 asignaturas, ya sabéis, los distintos tipos de derechos, ¿no? Que son muy interesantes. Cada uno tiene su cosa interesante y ya está. Bueno, pues sacaba un poco de tiempo. Yo, como viajo mucho, paso mucho tiempo en los aviones, en los trenes, y eso también, si tienes fuerza de voluntad, puedes tener mucho tiempo. Oye, y me planteé, pues no sé, con cierta edad ya, con cierto, pues no sé, pues en tercero o en cuarto ya, con más de la mitad de la carrera aprobada, y dije, oye, pues ya que estoy aquí, pues ya está. Se me atragantó un poco el final, reconozco que al final siempre terminar, esto es como los partidos, ¿no? En general, por ejemplo, los de tenis, ¿no? Dicen que el último, ¿no?, punto complicado, pero bueno, al final lo terminé y bueno, y creo que es una formación complementaria muy buena, ¿no? Entonces, insisto que por eso yo soy una persona que se ha formado bastante y creo mucho en la formación, creo que es importante esa iniciativa, pero es verdad que, como os decía, en el caso, digamos, de empezar con 50 o 55 años a hacer la tesis, debe costar más, pero vamos, conozco gente que ha hecho la tesis con esa edad y que ha obtenido la tesis doctoral, por lo tanto, bueno, pues hay que aprovechar el momento, ¿no?
Pero vamos, os invito a los que estéis ahora pensando que habéis terminado el máster y que tenéis oportunidad de ello, empezar ahora, porque cuanto antes empiece, pues más tiempo se puede tener y más se puede organizar mucho. Siempre hay tiempo para dejar una cosa en barbecho, ¿no? Aunque luego pues cueste retomarlo. Y bueno, termina la carrera de ingeniero en el año 1997 y empiezas, bueno, a ser profesor en el departamento de estructura en el año 2000 en la Universidad de Sevilla. ¿Y qué recuerdos tienes de tus primeras clases? ¿Cómo fueron? Bueno, esto es como todo, o sea, que yo siempre digo el ejemplo, ¿no? de obviamente la primera clase que fui, claro, ahora las clases, como tú has comentado, son muy pequeñas, es decir, pues tenemos entre 20 y 30 alumnos, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo empecé a dar clase, estaban las clases estas tipo teatro o tipo anfiteatro, donde realmente pues tú estabas abajo, veías esto y había 200, 300 personas dando clase. Esto es como todo, ¿no? Es decir, cuando llegas allí no recién terminada la carrera, pero bueno, con un par de años o tres de experiencia y te pones a explicar a un grupo de personas que es verdad que tú dices, bueno, yo tengo una formación, yo tengo un conocimiento, yo estoy preparado, pero bueno, siempre hablar en público, ¿no? Creo que siempre, sobre todo en los comienzos, cuestan y en algún momento, oye, pues, a ver si me van aquí a preguntar temas de detalle y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es como todo. Al principio, pues te preparas mucho, preparas las clases, dedicas muchísimo tiempo, estás permanentemente estos temas y tal. Luego, claro, ya como todo en la vida, cuando ya tienes unos años de experiencia, pues, hombre, ya va mucho más relajado. Y, por supuesto, es importante seguir formándose y es importante seguir innovando en las clases. Eso es muy importante y yo lo hago día a día. Pero, obviamente, las tablas que te da haber estado dando clases una serie de años, pues, bueno, no te... Pero es verdad que las primeras clases impresionan, ¿no? Porque, además, oye, ¿estaré comunicando? ¿No estaré comunicando? ¿No? Yo creo que siempre el profesor, y eso seguro que los compañeros que vengan por aquí lo pueden decir, tiene las dudas realmente de si llega o no llega lo suficientemente a los alumnos. Es decir, uno más o menos sabe cómo explica, sabe lo que dice, pero yo creo que luego tiene también una sensación y un feeling ¿no? de que yo creo que la comunicación, como es bilateral, uno sabe más o menos si llega o no. A veces salgo de algunas clases y digo, realmente yo no sé si se ha enterado de algo. No. Sinceramente, otras sí que ves que ha habido cierta conexión, que has explicado unos problemas, sacas a los alumnos a explicar los problemas, pero sinceramente yo a veces me voy diciendo, ¿he dado una clase o una buena clase? ¿Se han enterado los alumnos? Después de 20 años o de 24 años, me sigo preguntando lo mismo y muchas veces digo, oye, creo que no he conseguido conectar. Hay temas que son más complicados que otros, ¿no? Por ejemplo, el tema de las leyes de flector, cortante y axil. Yo entiendo que eso, aunque para mí obviamente, pues después de tantos años sea relativamente sencillo, yo entiendo que eso es un tema que o lo coges bien desde el principio o puedes tener problemas. Y yo sé que es el tema, por ejemplo, por poner un ejemplo de las materias que puedo explicar, que se suele trabar y hay gente que no lo coge. Y como no lo cojas, te va a costar toda la vida. Obviamente tampoco se trata de que sean unos expertos. En el caso de estructuras, ¿no? Bueno, pues es para que se haya una idea. Pero es verdad que hay temas que se enconan más y hay temas que es más complicado y que tú notas que cuesta más llegar. Entonces ahí hay que hacer hincapié. Yo ahí insisto mucho en los problemas, insisto mucho en los temas y bueno, creo que al final más o menos se medio entiende, pero bueno, siempre me quedaré con esa duda y yo creo que hasta que termine de dar clase, que no sé cuándo será y los años que me queden, yo creo que me seguiré con ese, ¿no? Con ese tema interno de decir, ¿se han enterado? O cuando acabo un curso académico digo, este año ¿habré llegado? ¿No habré llegado? ¿Qué opinión tiene de mí? Porque bueno, ya sabes que hay muchas encuestas, estas cosas, bueno, yo tampoco las tengo en cuenta ni para bien ni para mal. Entonces tú escuchas por ahí, oye, este profesor es muy bueno, este profesor es malo, este no sé qué. Puedes tener una idea de lo que pueden decir de ti, algunos tal, pero yo creo que no sabes realmente porque no puedes coger a cada alumno y decir, oye, ¿te ha llegado algo o no te ha llegado? Entonces, esa es una de las cosas que bueno, yo intento hacerlo lo mejor posible, igual que todos los profesores, obviamente, pero muchas veces no llegamos por no sé, porque no hemos sabido usar lo exacto, porque a veces es difícil o porque a veces no hay tiempo suficiente. Porque cuesta más, efectivamente. No, sí, vamos, y yo entiendo, bueno, yo que también he dado estructura en arquitectura, creo que hay algunos apartados que son muy complejos, cuesta mucho de explicar, tienes que estar preguntando constantemente y hasta que lo captas y lo pillas y eres capaz de aplicarlo en problemas, cuesta mucho, pero la verdad que sí. Y bueno, seguimos. A ver, vienes aquí, eres profesor de la Escuela de Arquitectura y ¿cómo fueron tu primer trabajo? Pero trabajo en Ayesa, vamos a ver.
¿Y cómo surgió esta oportunidad? ¿Cómo comenzaste aquí? Bueno, yo, como os comenté, yo terminé la carrera en Madrid, estuve haciendo el servicio militar, que era 9 meses, y octubre del 97 terminé, me licencié, ¿no? Me licencié, como se dice cuando terminas la mili, y era el momento un poco de empezar a buscar trabajo. Empecé a echar currículum y recibí distintas oportunidades de trabajo. Entonces, bueno, varias en Madrid y esta de Sevilla. ¿Y te planteaste en ese momento salir de España? En ese momento no, eran otros tiempos. Es decir, yo siempre digo una cosa y creo que, a pesar de que, insisto, que soy una persona que se ha formado mucho y creo que de eso no me queda mucho por... Bueno, uno se puede estar formando siempre, pero entendedme. Sí que hay una cosa que quizá creo que he hecho en falta y efectivamente yo recomiendo, y hoy en día yo creo que es muy natural, tener una estancia en el extranjero, por supuesto un sitio donde se hable inglés, porque hoy en día el inglés, ya que el inglés antes era un valor añadido, hoy en día es algo necesario. Entonces, yo cuando acabé la carrera, tenía compañeros que se fueron a hacer algún máster a Reino Unido o a Estados Unidos, a reforzar el inglés y a formarse un poco más. Yo en ese sentido hice la mili y pues me incorporé a trabajar rápido. Quizá como recomendación a las generaciones venideras, yo creo que es importante irse. Yo creo que mucha gente ya se va a un curso incluso del colegio, ¿no? Vamos, que sí. En esos temas estamos yo con mis hijos y tal, a ver si no sé qué. En la carrera hay gente que hace Erasmus o que se va afuera, bien, o terminan la carrera y si no hay prisa y no hay necesidad, oye, pues irte un año fuera a hacer un máster, a hacer una formación de cualquier tipo y a reforzar el inglés es fundamental. Entonces yo creo que por ponerle una pega a mi formación, quizás es el único punto que no llegué a hacer. Bueno, lo compensas ahora. No, ahora es verdad que he viajado muchísimo, pero en ese sentido creo que podía haberlo hecho y tal. Entonces, yo recomiendo, por supuesto, que todos, en la medida de los que podáis, no sé si terminando el colegio, antes de pasar la SEBAU, al empezar la carrera, terminar la carrera, un intercambio entre medias, eso ya cada uno lo vea. Recomiendo una estancia en el extranjero antes de empezar la formación, digamos, lo que es el trabajo. Es verdad que en muchos trabajos ya es una cosa que va a venir sola, es decir, que vas a empezar un trabajo y al año o los 2 años, pues se manda fuera, que es una experiencia fantástica. Sí. O sea, hay sitios, cada uno tiene sus peculiaridades, pero yo creo que es importante. Por lo tanto, digamos que yo no me planteé irme fuera, eran otros tiempos, en el 97 aquí había pues mucho trabajo, había trabajo suficiente y entonces las empresas españolas estaban empezando a sonar, pero algo todavía de irse fuera y entonces aquí no había problema. Entonces elegí Ayesa, yo estuve aquí en Ayesa, a mí me fascinó cuando estuve aquí visitando Ayesa, el avance que tenía, la tecnología, etcétera. Y aparte tengo familia en Sevilla, mi madre es sevillana y veraneo también de siempre en Huelva, con lo cual tenía cierto apego al territorio, entre que Ayesa me fascinó y el tema, llamémosle familiar o territorial, pues me vine para acá y hace 26 años aquí estoy, o sea que nada, que no me arrepiento en absoluto. O sea que... ¿Y cómo fueron tus inicios aquí en Ayesa? ¿Te acuerdas o recuerdas en qué proyectos trabajaste aquí? Pues mira, me acuerdo perfectamente que entré en Ayesa, los primeros días estuve haciendo un programa de trabajo, no recuerdo, relacionado con algún proyecto, y enseguida empecé a hacer unos proyectos de carreteras en la zona de Jaén, ¿vale? Eran unos ensanches y mejoras para la empresa Giasa. Giasa es la gestión de infraestructuras de Andalucía, pues es la empresa pública que gestiona los proyectos y las actuaciones en carreteras, y fue el primer proyecto. Empezamos en concreto en 2, ¿no? En la zona de Jaén. Empezamos trabajando en ellos, también haciendo ofertas para otros concursos a nivel ya incluso nacional. Y esos fueron un poco los comienzos. Al principio, además, pues ya sabéis, cuando entra uno en un sitio, primero tiene que aclimatarse. Y hacíamos un poco de todo. Y pues entré en el departamento de carreteras y hacer temas de carreteras. Por eso yo soy un ingeniero de caminos. Digamos, si tuviera que decir alguna especialidad, soy ingeniero de carretero, ¿vale? Siempre he dedicado la mayor parte de mi tiempo a hacer proyectos de carreteras. Bueno, y ahora vamos a centrarnos un poco más en Ayesa. ¿Qué es Ayesa? Ayesa, ya sabéis, Ayesa, para los que no lo sepan, Ayesa son unos acrónimos que significa Agua y Estructura Sociedad Anónima, ¿vale? Agua y Estructura Sociedad Anónima. Ayesa es una empresa que se creó hace
pues el año 66, ¿vale? Es decir, vamos para los 60, digamos, en un par de años. Entonces fue creada por don José Luis Manzanares de Japón, que en aquella época era un estudiante, era recién titulado, que se unió a una persona que estaba jubilada de la Confederación Hidrográfica. Entonces se juntaron los dos y, bueno, pues para empezar un estudio que se dedicaba a hacer temas de proyectos. Básicamente, como su nombre indica, eran proyectos relativos a agua y relativos a estructura. Ya sabéis que en la época de los 60, de los 70, en España básicamente las obras eran sobre todo temas de aguas, tema de canales, había mucha presa, bueno, fue un poco ese plan que se inició. Entonces, y asociado a esas obras, a esas infraestructuras, estaban las estructuras. Entonces, bueno, pues empezó un poco con esa formación. Ya con el paso de los años, en los años finales de los 80, de los 90, pues ya llegó un poco de las carreteras y ya pues Ayesa empieza a meterse en ese mundo de las carreteras, tanto a nivel nacional como a nivel de la comunidad autónoma y a nivel provincial, donde empieza a explotar. Y si nos acercamos ya a finales de los 90, entramos en el mundo del ferrocarril. Ya sabéis, aquí se hace, bueno, en el caso además de Ayesa, en el año 92, la Expo también marca un punto importante de trabajo y de digamos, de actividad. Y luego, pues, la llegada aquí del AVE hace que empiece un poco a desarrollarse ya el resto de la alta velocidad española y, bueno, pues se entra en el mundo de la alta velocidad, básicamente la línea Madrid-Barcelona y luego en el resto de líneas que tenemos, donde Ayesa se consolida como la empresa que ha hecho mayor número de kilómetros de líneas ferroviarias de alta velocidad en España. Y luego ya empezamos a diversificar todo tema de supervisiones de obras y luego en el año 2011 se produce la compra de la empresa Sadiel. Ya sabéis, Sadiel era una empresa pública, bueno, participada por varias empresas, que es relacionada con el tema tecnológico. Entonces se compra por parte de Ayesa, Sadiel, y se incorpora, esa pata tecnológica para, lo que es la empresa. Con lo cual ya pasamos a ser una empresa parte de ingeniería, pues la ingeniería clásica civil, incluso con su pata por parte de industria, y luego la parte tecnológica. Sí. Bueno, nada, empezaste, como bien has dicho, haciendo carreteras y actualmente, ¿cuál es tu función dentro de Ayesa? Sí, actualmente, como tú has comentado antes, soy el director de mercado de transporte y ciudades, ¿no? Es decir, Ayesa, como os he comentado, tiene básicamente una doble vertiente, una vertiente ingenieril y otra tecnológica. Está dividido en 7 mercados, ¿vale? Estos mercados marcan las líneas de acción comercial, las líneas de contratación, ¿vale? Y las líneas de actuación. Y en cada mercado, bueno, pues hay una serie de, de divisiones donde se actúa, ¿no? En el caso de mi mercado, que es el mercado de transporte y ciudades, bueno, pues hay divisiones de distintos tipos. Tenemos 2 divisiones de transportes, una para lo que llamamos América y otra para lo que se llama resto del mundo, que es Europa, Asia, África y Oceanía. Perdón. Lo mismo para arquitectura. Tenemos una arquitectura, América y una arquitectura resto del mundo. Luego tenemos a aeropuertos, que es otra división que se encarga, en este caso, es a nivel mundial, tanto España como el resto del mundo. Luego tenemos también la gestión predial y expropiación, es decir, la gestión del predio y las expropiaciones también a nivel mundial. Y luego tenemos unas divisiones dentro de España que están especializadas en una serie de elementos de transporte a nivel nacional. Está Carreteras España, que obviamente pues, se dedica a todos los proyectos de carreteras. Tema ferroviario, pues los ferrocarriles. Tenemos un departamento, una división de supervisión de obra, que se encarga de la supervisión de obras de todo tipo, ferroviarios, carreteros. Luego tenemos también una división especializada en Cataluña, ¿vale? Para toda la zona, de Cataluña. Y ya está. Y bueno, como he comentado, arquitectura, que arquitectura también tenemos una división especializada en España para llevar a cabo pues, todos los proyectos y todas las direcciones de obra asociadas a España. Yo creo que todo eso es impresionante, todo lo que abarca Ayesa, y yo creo que también es, lo siguiente que te voy a preguntar y que creo que a la gente le puede interesar bastante, ¿cómo se gestiona todo eso? El estar en todas partes, tenerlo todo prácticamente bien, que no haya fallos, que no... ¿Cómo se gestiona todo eso? Vamos a ver, un poco para, en pocas palabras para que se pueda entender, Ayesa tiene como os he comentado, a nivel de acción o a nivel de contratación, está formado en 7 verticales, pero luego tiene una pata horizontal que es la que se encarga de la parte productiva. Es decir, las verticales son las que se encargan de buscar los proyectos, de buscar los contratos, de contratarlos, de gestionar
los proyectos importantes y de gerenciarlos y de cuidarlos y de que se controle que está bien. Claro, porque por ejemplo sale un aeropuerto en Singapur y AYESA tiene como un departamento que se encarga de buscar ese proyecto y... Efectivamente, la división de aeropuertos, en el caso con que tú has dicho, detecta esa oportunidad y obviamente la toma, la mete en el radar y se pone a trabajar en ella. Primero se analiza. Hay veces que pues no interesa porque, por ejemplo, el pliego, una vez leído, una vez consultado las condiciones del contrato, pues no interesan por temas financieros, por temas de referencias. Muchas veces piden unas referencias que no se tienen o que no interesan, por temas financieros. A veces el flujo de caja asociado a ese proyecto no es bueno, por temas jurídicos. A veces piden una serie de cosas en los proyectos con unas condiciones que no son asumibles, ¿no? Piden unas garantías, piden unas liabilities que estaban fuera de lo normal. Entonces, una vez analizada la oportunidad, en el caso de ser aceptada, pues ya se empieza a trabajar en ella. Puede ser que esté en un país donde AYESA ya esté asentada o no, que ese es el otro tema que os iba a decir. Bueno, la horizontal es la que pone las personas que trabajan en los proyectos, es decir, si hay que hacer un proyecto de carreteras, pues digamos, la sección de carreteras pone el personal que trabaja en esa carretera, ¿vale? Es decir, que, digamos, trabaja junto con la vertical de la división, ¿vale? Entonces, en los países también, obviamente hay delegaciones, igual que tenemos esta de España, pues lo hay en todos los países, y en el país en los que estamos, pues esa delegación va a ayudar a trabajar en un proyecto, a trabajar en una supervisión, etcétera. Puede ser que haya una oportunidad en países que no estemos. Entonces, en ese caso, la división la estudia, la tiene que trabajar con su personal de la división y licitarlo. Si al final se gana esa oportunidad, obviamente es una de las formas en las cuales nosotros llegamos, aterrizamos en los países, ¿vale? Si tú ganas un contrato, pues ya estás en el país, tienes que aterrizar, tienes que instalarte, tienes que consolidarte y puede ser una forma de empezar a crecer y de consolidarte en el mercado. Increíble. Papel y boli para toda la gente que apunte y... No, eso está claro, o sea, ese es el tema. Bueno, y por otra parte, ¿en cuántos países dirías que has estado? Bueno, pues... No, en alguno que otro. Bueno, yo si queréis un poco os cuento dónde estamos en AYESA, así un poco de forma rápida, ¿vale? Para tampoco aburrir. Y bueno, yo creo que obviamente nuestras delegaciones están en todas, ¿no? O sea que... Y alguna que otro sitio más donde hemos intentado hacer algún tipo de acción comercial. Por la parte de Europa, bueno, obviamente, aparte de España, que es nuestra central y además una fuente importante de ingreso de contratos y de producciones, estamos en Reino Unido, ¿vale? En Reino Unido, además, en el año 2014, nuestro actual CEO, José Luis Manzanares Abasalo, se fue para allá para liderar esa delegación. Estuvo allí unos 4 o 5 años y fue una punta de lanza que nos abrió mercado y que nos ha permitido estar allí ahora como una empresa muy potente. De hecho, se contrató y se está trabajando en un túnel que hay bajo el Támesis, que es el Silvertown Tunnel, ¿no? Y que, bueno, a través de esa acción se consiguió contratar y bueno, que estamos trabajando y todavía seguimos con ella, ¿no? Aparte de eso, hace 2 o 3 años se compró una empresa irlandesa que se llama Berlubi, también de ingeniería, que nos ha permitido fortalecer esa presencia allí con personal, eran 200 y pico personas, con presencia en Londres, Dublín y en Belfast, con lo cual, bueno, pues para nosotros Reino Unido es un país fundamental donde estamos allí con volúmenes importantes de contratación y facturación y donde seguimos o buscamos seguir creciendo. Otro país importante en Europa es Polonia. Polonia es un país donde llegamos en el año 2008. Inicialmente entramos allí, se compraron un par de empresas y bueno, pues se aterrizó allí. Lo que hemos hecho en Polonia es ser muy selectivos con los tipos de contratos, ¿no? En los países muchas veces cuando estás allí, llevas un tiempo y lo conoces, sabes qué contratos pues te pueden permitir obtener un mayor margen o no. Entonces ahí estamos especializados en sobre todo contratos de supervisión de todo tipo de transportes, carreteras, ferrocarriles y bueno, tenemos un volumen importante. Tenemos un country manager polaco, ¿no? Allí trabajando, que conoce bien el mercado y bueno, pues que hoy en día estamos allí trabajando. Luego tenemos contratos también en Italia, estamos haciendo ahora el diseño preliminar de un puente sobre el río Po. Y también tenemos contratos en Israel, ¿vale? En Israel tenemos un contrato de apoyo a la administración para todos los temas relacionados con los metros, digamos, de las diferentes ciudades, sobre todo en Tel Aviv y en Jerusalén. Esto en cuanto al mapa europeo, básicamente. Si nos vamos para el este, ¿vale? Básicamente destacar 2 delegaciones
dos, tres delegaciones. La primera, India, ¿vale? India es un país en el cual se llegó en el año 2010, ¿vale? Este es un caso o un ejemplo en el cual, en India enviamos a una persona para que empezara un poco a conocer el tema, ¿no? Y desde allí se empezaron a ofertar proyectos. Ganamos el contrato de la línea, unas estaciones en la línea 12 del metro de Delhi, que fue nuestro primer contrato, un contrato donde aprendimos, digamos, un montón. Es decir, inicialmente se envió mucha gente para trabajar allí y pues al final, después de mucha lucha con el cliente, acabamos de forma fantástica el proyecto. Pero aprendimos... El cliente ahí en ese caso sería el gobierno. Claro, era el metro de Delhi. Allí en India los diferentes ciudades tienen sus metros y su cliente es Metro Delhi, es Metro Lucknow, Metro Mumbai, o sea que son asociados a ellos. Lo que sí que aprendimos de esa experiencia es que quizá la forma óptima para trabajar en la India es conseguir gente local que esté muy especializada en una serie de contratos y que aprendan a trabajar. Entonces, tenemos ahora mismo un country manager español allí en la India, pero el resto de los trabajadores prácticamente son todos indios. Tenemos 400 o 500 personas de la India. Y estamos muy especializados en una serie de contratos. Hacemos muy bien todos los proyectos relacionados con las MEPs, con las estructuras y con la arquitectura de estaciones elevadas en metros. Y entonces ese equipo está muy rodado y trabaja perfectamente y hemos sabido incorporarnos allí. Aparte de estos temas de proyectos, también tenemos un volumen importante de lo que llaman las GCs. GCs es la General Consultancy, que es una especie de PM o de PMO, ¿no? Es una supervisión muy completa, para que lo puedan entender, en metros importantes. Estamos en Mumbai, estamos haciendo línea 7 y 2B, hemos estado en Lucknow, hemos estado en Delhi, hemos estado en Kolkata y también estamos trabajando en un contrato muy grande de NCRTC. NCRTC es, para entendernos, como la Renfe o como el ADIF de aquí, ¿vale? Que gestiona unos contratos de lo que se llama velocidad alta. No es alta velocidad, ya sé, la alta velocidad es a partir de los 300 km por hora, esto está entre 160 y 220. Estamos haciendo un contrato de 80 kilómetros que une Delhi con Meerut. Meerut es una ciudad de ahí. Vale. Entonces, pues en la India estamos allí, tenemos un volumen importante de negocio y muy contentos de estar allí y continuamos. Ahora estamos esperando la alta velocidad que parece que en breve va a salir y seguir consolidando lo que os he comentado como General Consultancy. También en Arabia, ¿no? Y el otro foco importante es Arabia Saudita, donde tenemos una oficina en Riad. Como os he comentado antes, cuando compramos Berlubi, la empresa de ingeniería que está en Irlanda, también tenía delegación en Bahrein, ¿vale? Por lo tanto, también hemos fortalecido nuestra presencia en los GCC countries, aparte de Riad, donde tenemos una delegación importantísima y enorme, ahí tenemos trabajando 200, 300 personas. Tenemos en Bahrein también personal trabajando allí, con lo cual, pues desde allí, junto con otras delegaciones que tenemos en Dubái y en Abu Dhabi, podemos un poco acometer, digamos, la zona esa. Ahora deciros que tenemos contratos importantes de supervisión en Arabia Saudita. Hemos estado trabajando en las líneas 4 y 6 del metro de Riad para FAST, que es un consorcio constructor. Y, importante, acabamos de ganar una serie de contratos relacionados de la National Water, que son contratos marco de agua, tanto de proyecto como de supervisión, por un valor cercano a unos 80-90 millones de euros, ¿vale? O sea que ahora mismo tenemos una cantidad de trabajo enorme allí y está creciendo eso. También hay unos trabajos de arquitectura precisamente. Estamos trabajando para Green Riad, todos unos temas de ajardinamiento con proyectos también y contratos muy grandes en ese sentido. Por lo tanto, pues en Arabia para nosotros es un centro muy importante y estamos un poco acometiendo y buscando los países del sudeste asiático. Son países más complicados, donde hay que tener países y socios para ir con ello, pero se está analizando y por supuesto la idea es un poco ir metiéndonos poco a poco. ¿Y de todos esos países hay algún proyecto en alguno de ellos que te haya quitado el sueño por su dificultad, complejidad? Vamos a ver, básicamente de estos dos que me has comentado, hay uno de ellos que sí que llevé en persona, que fue la Thumama Road, que es una carretera en Arabia Saudita. Este fue un proyecto que iniciamos, que ganamos allí para lo que se llama el Riyadh, la ADA, ¿no? Es Riyadh Development Authority, que ahora mismo se llama RCRC. Y en UTE, con una empresa alemana que se llama SETS, estuvimos haciendo el proyecto. Entonces, lo inició un compañero mío, pero por temas, digamos, de organización, lo continué yo y estuve yendo para allá muchas semanas. Ya sabéis que cuando está uno haciendo un proyecto fuera,
aunque yo estaba aquí based, pero he viajado mucho para allá, pues siempre, ¿no? Primero es un país nuevo, es un cliente nuevo, un conocimiento nuevo, y además cuando encima tiene un calendario semanal distinto, pues imaginaros que ya sabéis que en el mundo, en el caso de Arabia Saudita, los días festivos son viernes-sábado, a diferencia de aquí de sábado y domingo, y entonces pues de forma, ¿no?, como anécdota graciosa, todas las reuniones eran los domingos, siempre. Yo no sé si es porque era casualidad, pero eran los domingos. Y además había una cierta facilidad a anular las reuniones. No sé por qué, pero... ¿Anularlas? Sí, por parte del cliente, porque cuando llegabas allí, el sábado por la noche, después de haber estado viajando, a veces viernes o sábado, llegabas allí y el domingo por la mañana decía, no, al final se anula la reunión hasta nuevo horario. Entonces decías, uff. ¿Y ahora para qué he venido? Cosas de esto, en fin. Luego fue interesante porque ahí estamos desarrollando una carretera donde, bueno, hacíamos toda la carretera y luego desarrollamos una estructura para, digamos, una especie de viaducto interesante que al final por el momento no se ha ejecutado, pero que es un puente singular, ¿no? Y luego, si queréis, os comento un poquito de temas de puentes singulares en Ayesa. Eso en cuanto a esto. Y luego, en cuanto a la India, destacar el proyecto del GC de Mumbai, es decir, el tema de la General Consultancy de la línea 7 y 2B del metro. Bueno, pues ahí he tenido cierta relación, he estado viajando allí de vez en cuando y bueno, pues son grandes proyectos, ¿no?, que requieren muchísimo personal trabajando, esta gente, 100, 200 personas, tenemos una UTE con empresas, digamos, con incluso una italiana, Italfer, etcétera, y son proyectos enormes que requieren mucho personal, con búsqueda de personal permanente, posiciones, etcétera, de distinto tipo, con lo cual requiere una tensión enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que estos son contratos, por citar dos, ¿no?, pero luego al final los contratos que te quitan el sueño pues son aquellos que al final se complican y tienes problemas con el cliente, problemas tal, pero bueno, al final, oye, aquí con el esfuerzo y con el gran equipo que hay aquí en Ayesa, pues al final todo sale, ¿no?, que eso es lo importante, ¿no? Okay. Porque al final lo importante de una empresa, y en empresas como Ayesa, en la cual lo que son horas de coco, lo importante son las personas. Y al final aquí hay un equipo fantástico y magnífico de gente trabajando. Y quitando el tema laboral, ¿qué país de todos en los que has estado? De todas maneras, por terminar, me he dejado en la pata izquierda los compañeros de América para que no queden en el olvido, de forma muy rápida. Obviamente América fue la salida inicial, el tema del idioma es fundamental, y allí, bueno, deciros que tenemos oficina en Panamá. En México fue la primera oficina internacional de Ayesa en el año 2004, fue ya, digamos, se decidió dar el salto para allá y ya se mandó gente para ir a ver contratos, etcétera. Y luego, si sigo para abajo, tenemos contratos en República Dominicana y luego más para abajo, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y Argentina, ¿vale? Esos son los países donde tenemos una, digamos, delegación y proyectos importantes, ¿no? En algunos, por ejemplo, en Colombia tenemos el proyecto de Regiotram, que estamos llevando la supervisión del proyecto de Regiotram, que es una especie de pequeño ferrocarril, ¿no? Luego tenemos la línea 1 del metro de Bogotá, también estamos llevando la PNC, el project management del tema. Bueno, ahí tenemos en Perú, por ejemplo, estamos haciendo la línea 2 y 4 del metro de Lima, ¿vale? Estamos trabajando para el consorcio FCC Dragados. Bueno, tenemos mucha actividad. En Ecuador hemos estado trabajando en la línea 1 del metro. Bueno, en México un montón de proyectos de carreteras, todo el tema, proyectos del Tren Maya. Bueno, es decir, o sea que tenemos mucha actividad. Entonces, bueno, pues insisto que para nosotros, he olvidado Chile, donde es un país que también a efectos de ingeniería tenemos también proyectos importantes, línea 3, línea 7. Y bueno, nuestra vocación es seguir creciendo. Por lo tanto, América, no olvidar que el tema de la lengua siempre ha favorecido, obviamente, el desarrollo, ¿no? Siempre es menos duro que hablen tu idioma a que no lo hablen, porque aunque, por muy bien que sabe el inglés, que obviamente hay gente que habla fantásticamente, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Y también se siente más... Claro, y la cultura que es un poco... Y la cultura, efectivamente. Es similar a la nuestra. Es más similar a la nuestra, obviamente. Gente americana o sudamericana que la gente, digamos, de sajona, ¿no? En ese sentido sí que somos más próximos, ¿no? Sí, bueno, y lo que te iba a preguntar, de todos los países que has mencionado y que creo que habrás estado, ¿cuál te parece más interesante? ¿Qué cultura te gusta más? ¿Cuál diría, o tienes alguna anécdota en alguno de ellos? Bueno, es que yo creo que eso es una pregunta también complicada. Es decir, cada sitio tiene su esto. Por ejemplo,
no he comentado antes, otro país donde estamos, pero es verdad que ahora mismo hemos reducido bastante las actividades, Marruecos, ¿no? Yo estuve casi 2 años, 2011-2012, de forma continua estando allí, ¿no? Entonces, es un país muy cercano, es verdad que está al lado, pero a la vez muy diferente, ¿no? Es decir, es un país donde, bueno, hay una burocracia, que todo cuesta mucho, todas las cosas son lentas, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues hay que acostumbrarse, ¿no? Entonces, son países donde tienes que conocer bien lo que hay y, sobre todo, yo insisto, es importante conocer un país y saber dónde tú puedes ser, digamos, competitivo. Es la única forma de, digamos, desde el punto de vista de empresarial, ser capaz de estar en un sitio. Si no eres capaz de ser competitivo, a la larga no vas a ser ese país no va a ser para ti eso, ¿no? Entonces, bueno, pues cada país tiene su cosa. Yo no os puedo decir, tengo anécdotas o como puedes decir, pues eso, en Arabia, ¿no? Todo el tema este de los domingos, en la India, por ejemplo. Es verdad que la India no está metido en un proyecto de forma, digamos, concreta, sino que está un poco, pues sobre todo, a raíz del tema del mercado, un poco más a nivel global, ¿no? En la zona americana, pues bueno, hay destacar, por ejemplo, en México sí que estuve un tiempo desarrollando una línea de metro. Luego en Brasil, por ejemplo, que es verdad que en Brasil no tenemos un negocio de la parte de ingeniería civil grande, ahí lo tenemos más en la parte, digamos, sobre todo de industria y la parte tecnológica, pero sí que estuve, por ejemplo, desarrollando lo que se llama las rodovías, que es una especie de, bueno, de carreteras o de autovías. Allí, pues lo mismo, ¿no? Aunque es una cultura, es el portugués, ¿no? Pero bueno, es una cultura, es decir, cada sitio, yo creo que no puedo destacar, todos los sitios me gustan y todos los sitios me llaman la atención porque cada uno tiene su idiosincrasia, tiene su gente y tiene sus cosas fantásticas y sus cosas complicadas, igual que en España, cualquiera que viene en España. Pero bueno, ya sabéis que es verdad que aquí en España a nosotros nos cuesta más que la gente venga y quizá en cuanto a los volúmenes de contratación, aquí es verdad que es más complicado que entren, ¿no? Pero, por ejemplo, tema gastronómico, digamos. ¿Hay algún país que piense, ojalá vaya allí para probar tal plato que te guste? Para comer. Hombre, yo soy más, a pensar tema gastronómico. Como, vamos, ya Marruecos tiene, a mí la comida marroquí me gusta. Por ejemplo, el Líbano tiene, para mí la cocina libanesa es fantástica. Arabia Saudita, en Arabia la comida es más bien, pues eso, carne, arroz, etcétera. La India es muy exótica, ¿vale? No soy especialmente... Hay mucho picante, yo soy picante, ¿no? México tiene muy buena comida, pero lo mismo, tiene el picante. Bueno, en Perú ya sabéis que es dicen que es donde mejor se come por excelencia. Colombia tiene, bueno, también comida un poco, pues eso, la carne, arroz, etcétera. En Ecuador no recuerdo así nada especial. Y luego en Brasil tampoco tengo así... Bueno, ya sabéis que la carne, los rodichos y tal. Bueno, yo creo que cada sitio tiene su comida y donde, bueno, por ejemplo en Polonia hay muy buenas carnes y muy buenos guisos. Y bueno, yo todos los sitios donde voy siempre hay sitios que es lo que hay que comer y yo creo que al final de todos hay que sacar... Por ejemplo, ¿en Argentina has estado? No, en Argentina no. Y mira que mi abuela era argentina y es uno de los sitios donde tengo pendiente ir, pero no, aunque tenemos oficina, pero no es... O es que te iba a preguntar, diferencia del asado argentino típico con la carne de aquí. Ahí no os puedo decir, mira que tengo familia argentina, mi abuela era argentina, pero no he tenido, a ver si con ocasión del futuro puedo. Para el siguiente podcast. El siguiente ya espero haber ido el siguiente. Bueno, y ya por último, cerrando tema un poco laboral, como ingeniero, ¿cómo es trabajar con arquitectos? Bueno, pues para mí yo siempre lo he dicho, es decir, ya sabéis que creo que ha existido una pequeña, no sé si se llama rivalidad o antagonismo entre ingeniero y arquitecto. Para mí son dos figuras totalmente complementarias, cada uno tiene su sitio y de hecho, bueno, es que, insisto, como os he dicho, yo en mi despacho estoy rodeado de arquitectos porque está justo toda la división y toda la división de arquitectura de España y por lo tanto estoy acostumbrado a estar con ellos. Doy clase en la Escuela de Arquitectura, con lo cual, pues a futuros arquitectos los formo, con lo cual para mí es el día a día y por lo tanto estoy acostumbrado y creo que somos totalmente complementarios, cada uno a su forma. Yo siempre lo he dicho, yo, como te he dicho antes, no sé dibujar, este es un ejemplo absurdo, pero el arquitecto tiene mucho más idea de temas, hay algunos arquitectos muy estructuristas, ¿eh? O sea que cada uno aporta en su medida, entonces
yo creo que son necesarios y sobre todo complementarios. Esa visión que tenéis vosotros, mucho más global de los temas, visión estética, visión más, etcétera. Nosotros somos más técnicos quizá, yo creo, somos más, por supuesto que también, eso no quiere decir que no seamos estéticos, pero yo creo que nos sabemos complementar. Hay ingenieros que tiran hacia la parte más arquitectónica, porque los hay, igual que hay arquitectos que se convierten en técnicos. Por lo tanto, creo totalmente en las dos figuras y creo que son complementarias y necesarias. No soy para nada estos de, ¿no?, todos los chistes, estos chistes y tal que hay ahí. No, para mí, arquitecto e ingeniero, cada uno tiene su labor, cada uno tiene su punto y aporta lo que tiene que aportar a los proyectos. Pues qué bien. Bueno, y siguiente pregunta, tema de BIM, Revit. Bueno, ya sabéis, lo hablamos en el anterior podcast también con Juanjo y María. ¿Qué significa o cómo de importante es el BIM a la hora de trabajar aquí en Ayesa? Bueno, el BIM es el pan nuestro de cada día. Es decir, has comentado Revit. Bueno, Revit ya sabéis que es uno de los programas que funcionan para BIM, pero hay numerosos, ¿no? Pues bueno, es el pan nuestro de cada día. Los clientes, ya no solo internacionalmente, que por supuesto, pero ya a nivel español, han implementado cada vez más el BIM. De hecho, yo creo que ahora mismo, quitando la Dirección General de Carreteras, ¿vale?, el Ministerio de Fomento a nivel de carreteras, que todavía no exige que las carreteras vayan en BIM, porque yo creo que el tema del BIM en carreteras todavía está siendo motivo de discusión. No está claro si es la mejor herramienta o no es la mejor herramienta. Pero bueno, el resto, ADIF, bueno, cualquier cliente arquitectónico español exige ya el trabajar en BIM y no se plantea otro tema. Por lo tanto, esto ya es, como decía antes del inglés, es un hecho. O sea, no es un valor añadido, es la necesidad. Entonces, nuestros equipos, esto es lo mismo que cuando se pasó de la alineación con el Rotring y con el Parallels al AutoCAD. Puede ser asimilable, más o menos. Lo que pasa es que quizá nos ha pillado con una generación más conocedora de las TIC y de esta tecnología, con lo cual creo que ha sido una transición más sencilla. Pero puede ser equiparable. Entonces, hoy en día nuestros equipos ya trabajan en esto. Es raro, insisto, el proyecto de carretera, etcétera, pero va a acabar siendo así, estoy seguro. Es un tema de que son quizás organizaciones un poquito más que les cuesta tomar decisiones y las van a tomar. Pero bueno, es una realidad y es un hecho. Por lo tanto, aquí ya al que entra, al que funciona, se le dice que solo existe el BIM y ya se trabaja en BIM. O sea, tenemos además equipos potentísimos y bueno, pues insisto, yo no soy especialista en estos temas, pero aquí en la casa tenemos lo último y bueno, y hemos trabajado mucho en eso y bueno, es el pan nuestro cada día. Estamos formándonos para cada vez obtener mejores resultados. Vamos, el que quiera echar currículum en Ayesa ya sabe que el tema del BIM es el pan nuestro de cada día. El BIM y el inglés es el otro tema que insisto, que siempre creo que es muy importante. Es decir, el inglés es fundamental porque hoy estás aquí, pero aunque estés aquí, porque como estamos, hay un mundo totalmente global, pues hay proyectos en inglés donde tu cliente es inglés y aunque estés en el back office tendrás que hablar con él en inglés o escribir en inglés. Y ya si te vas a un sitio donde eso, ya ni os digo. Entonces, aquí además, en Ayesa, y yo creo que eso es muy importante y está muy bien, a los jóvenes cuando están aquí los primeros años, se suele intentar que, como tú has dicho, se vayan un tiempo, pues un año, una experiencia a algún otro país internacional para apoyar, para que conozcan, para que se suelten, y eso es fundamental. Eso es mejor que un máster. Pues la verdad que sí. Eso yo creo que todo debería ser obligatorio. Aquí yo insisto, para las jóvenes promesas que incorporamos se intenta que haya esa rotación. A veces no, tampoco se puede mandar a todo el mundo, pero sí que es, y es muy recomendable porque yo creo que es una forma de, insisto, ni el mejor máster del universo, como se suele decir, ¿no?, va a ser tan bueno como es. Pues sí, porque vamos, yo que he estado fuera, es salir de tu zona de confort, enfrentarte a nuevos muy buena experiencia, ¿no? La verdad. Yo reconozco que, por ejemplo, yo no he estado, en lo que se dice expatriado, nunca he estado expatriado. Yo lo que he estado es con la maleta todo el día. Entonces, son dos situaciones distintas. Es decir, en una, tú llegas a un sitio, te plantas allí y haces tu vida allí, eso vas y vienes aquí con la frecuencia que puedas, pero estás allí. El que está con la maleta, pues bueno, pues sí, está basado aquí, pero es verdad que muchas veces pierdes ya el norte, ¿no? Como yo siempre digo, yo muchas veces no sé si me levanto, a veces tardo 2 segundos en saber, momento, hoy es tal y estoy en no sé qué.
Tardas 2 segundos porque muchas veces, claro, cuando estás viajando, cuando te has pasado, también va un poco por rachas, ¿no? Esa es otra pregunta que te quería hacer. ¿Cómo gestionas tu vida? Porque lo que tú has dicho, a lo mejor hoy estás aquí, mañana estás en Arabia, pasado estás en la India. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Y cómo lleva el tema de tanto viaje? No es tener un sitio tan estable como... Bueno, eso es acostumbrarte. Yo creo que el problema del viajar, y yo siempre lo digo, es que cuando viajas, salvo cosas puntuales, o viajas porque vas a algunos sitios a ver una serie de cosas. Vas a ver un proyecto, un contrato, vas a ver un cliente, vas a ver una oportunidad, y obviamente eso te quita un tiempo, ¿no? Está el desplazamiento, el estar allí, pero luego tú tienes que hacer tu trabajo. Es decir, tu trabajo, no hay nadie que se quede en el back office haciéndolo. Entonces, cuando estás viajando, hay parte de tu trabajo que se queda pues sin hacer y que tienes que ir haciendo, o bien aprovechando los ratos libres del viaje, o como os decía antes, en los desplazamientos, en un avión, si te vas 12 horas volando a Lima o a Bogotá, pues se puede hacer mucho, entonces, y se puede aprovechar. Entonces, hay que aprovechar esos ratos, ¿no? Luego el tema del cansancio, ¿no? Bueno, pues oye, sí, obviamente a veces, ¿no?, los jet lags de otras cosas pues afectan, pero bueno, yo creo que es cuestión de acostumbrarse y tiene su parte muy bonita, ¿no? Es decir, es eso, pero ya te digo, que yo os digo que eso, yo invito también a esto. También es verdad que no es lo mismo, como siempre digo. Supongo que cuando tienes 60 o 70 años ya llega un momento en que dices, mira, yo es que ya no puedo más, pero bueno, mientras el cuerpo dé, ¿no?, como se suele decir, mientras el cuerpo dé para ello. Bueno, vamos a pasar ahora a tu faceta como profesor de estructura. Y a ver, ¿cómo de importante consideras la parte estructural dentro de un proyecto arquitectónico? Para mí es todo. Es decir, yo he visto un fallo o un defecto en los alumnos, y siempre lo digo, y es que para muchos de vosotros, digamos, tenéis la idea, empezáis a pensar en un proyecto determinado y ya al final lo he visto en los talleres, ¿no? Es decir, vosotros ya me parece muy bien el tema de los talleres, creo que es una asignatura muy buena para ver la coordinación. Entonces, claro, lo que empezáis a pensar en un, o sea, por hablar de un edificio o lo que sea, y claro, es decir, pensáis en la idea, pensáis en la implantación, pensáis en la materialidad, etcétera, y ya cuando estáis acabando, ¡ay, hostia, la estructura, espérate! Entonces os ponéis a ver la estructura. Obviamente, la estructura condiciona el diseño, es uno de los demás condicionantes, y no podéis perder de vista que la dimensión de un pilar, el tamaño de una viga o estos temas os puede condicionar una utilidad, una funcionalidad y unos elementos. Por lo tanto, es importante que no perdáis de vista ese tema. Y por lo tanto, para mí la estructura lo es todo. Es decir, cuando estáis analizando un diseño, estáis pariendo cualquier elemento, la estructura tiene que estar ahí como uno más, como la estructura, como la material, etc. Y a veces he visto esa carencia en que, bueno, ya luego lo calcularé. No. Bueno, obviamente no se va a calcular una estructura cuando se está pariendo la idea. Claro. Pero sí hay que echar unos numeritos, para eso está lo que se llama predimensionamiento, que lo estudiáis en estructuras. Oye, a ver esto si es posible o no, a ver si me va a ser una viga de 2 metros y estoy buscando digamos, aquí una luz libre. No, es decir, pues es fundamental y creo que tenéis que tenerla presente. Yo creo que eso es lo que se intenta enseñar en estructuras, que con que os quedéis con 4 ideas de, no sé, el famoso L20avos, ¿no?, que siempre se os ha dicho. Ya sé que alguien dice, coño, con L20avos no voy a ningún sitio. Bueno, pues es el comienzo. Claro. Pues eso, igual que digo L20avos, digo otra serie de... Hay que tener pendiente. Obviamente luego hay que profundizar un poco más. Pero es importante que tengáis eso en la cabeza y que a veces pues esos diseños no se vean afectados por luego un cálculo de estructuras más potente que ponga en evidencia alguna serie de cálculos, ¿vale? Por lo tanto, eso es importante. Y ahora mismo, si tuvieras que construirte tu propia casa, tu propia vivienda, ¿de qué material sería? Pues la estructura de... Pues bueno, sinceramente, y un poco para promocionar mi asignatura, porque yo doy estructuras 2, lo haría de acero. Bueno, lo haría de acero solo para promocionar, ya sabéis que doy estructuras 2 y por lo tanto ahí estudiamos acero, por lo tanto tendría que dar ejemplo, ¿no? Y bueno, esa sería una opción. La otra respuesta que podría daros que sería de hormigón, lo tengo muy claro, es decir, yo creo que el material del siglo XX ha sido el hormigón y todavía el del siglo XXI sigue siendo el hormigón. Eso podríamos hablar mucho y yo creo que sería tema de debate, pero yo creo que el poder que tiene el hormigón en cuanto a economía, facilidad, etcétera, pues bueno, el acero es un material fantástico, ¿no? Ya sabéis que es el material, es como el hijo que todo el mundo quiere, ¿no? Solo tiene el fallo del fuego, pero es verdad que, bueno, que hoy en día la economía
no lo podemos perder de vista y cada vez se busca un mundo más sostenible y por lo tanto yo creo que el hormigón sigue siendo. La madera tiene su encanto, la madera, lo rústico, en el aljarafe, rehabilitaciones, es un material, bueno, pues eso, tiene sus limitaciones en tema de luces, bueno, yo creo que si tuviera que hacerme uno, o bien de acero para promocionar mi asignatura, o bien de hormigón. Esa sería un poco la idea. No, claro, lo que te iba a decir que la madera también no la ves como un material de cara al futuro, porque sí que es verdad que en algunos sitios se están haciendo hasta rascacielos de madera. Puede ser, pero yo creo que eso tiene ciertas limitaciones. Yo creo que tiene truco. O sea, la madera por sí sola, ya sabéis que sí, tiene su resistencia a compresión, pero es muy limitada. Entonces, pues supongo que habrá ciertos refuerzos por ahí. A lo mejor está revestida de madera o está... Yo no me creo que haya rascacielos de madera. O sea, que sean totalmente, porque es que tienen sus limitaciones y obviamente hasta cierto límite podemos llegar. Pero bueno, quizá a lo mejor la mezcla es algo, poder decir, hacer con hormigón, darle zona de madera, con su acero. Yo creo que al final cada material tiene su aprovechamiento y quizá a lo mejor ahí está el diseño óptimo, ¿no? Es decir, aprovechar cada material según el diseño que tengamos. Bueno, y siguiente, viendo todos los países en los que has estado, todo lo que sabes de edificios, de arquitectura, ¿cuál dirías que es uno de los proyectos que más te gusten para animar también un poco a la gente que nos vea a investigar o a visitarlo? ¿O cuál sería uno de ellos? ¿O cuál podrías recomendar? Pues mira, yo me quedo en casa. O sea, yo voy a recomendar, estamos en Sevilla, ¿no? Y pues os voy a recomendar cosas que haya en Sevilla o cerca de Sevilla. Para empezar, Torre Sevilla, ¿vale? Es decir, ya sabéis que además es un diseño nuestro y bueno, que fue en su momento que pudo ser polémico, pero bueno, a mí me encanta el diseño de Torre Sevilla. Y luego, soy ingeniero y soy puentero. Me encantan los puentes. Entonces, bueno, pues por poner un ejemplo aquí, no sé si conocéis el Puente del Dragón. El Puente del Dragón. Que está en Alcalá de Guadaira, ¿vale? Bueno, pues es un diseño de José Luis Manzanares de Japón y es un puente espectacular. A mí me encanta. Es José Luis, que es nuestro fundador y, bueno, nuestro presidente, siempre ha desarrollado lo que se llaman los puentes icónicos, ¿vale? Él dice que el puente, aparte de tener una funcionalidad, obviamente, que es salvar un vano, también tiene que tener una connotación histórica, cultural, digamos, de significado. Entonces, a sus puentes les da una historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dragón se llama el guardián del castillo. Si os fijáis, ya con ese motivo, mira, estáis a 20 minutos. Si os fijáis, hay un castillo, ¿vale? Que hay en lo alto de una colina, de una montaña, y aquí se ve el puente perfectamente salvando el Guadaira. Entonces, es el dragón que lo que hace es que salva a la princesa que está en el castillo, ¿no? De ataques de algunas fieras, algunas bestias, ¿no? Entonces, es un poco la historia. Otro puente también que hay es en la variante de Córdoba, que es el puente de Firnas, de Abbas ibn Firnas. Ese puente, os cuento un poco la historia. Abbas ibn Firnas es un señor que es como el Da Vinci del mundo árabe, ¿vale? Era un señor que vivió en el siglo X, nació en Ronda, ¿vale? Y vivía en Córdoba. Entonces era un señor que era, pues eso, sabía de matemáticas, de física, de música, era un fuera de serie. Y dicen que es la primera persona que voló. Entonces el hombre se fabricó unas alas, se subió a una torre allí en Córdoba y se tiró. Estuvo volando 10-15 minutos y se pegó una leche. El hombre, aún así, no murió. Estuvo 3 o 4 años, aunque un poquillo, digamos, reducido, pero siguió. Entonces, él dijo que el único fallo que había tenido es que no había considerado la cola, digamos, del pájaro, ¿no? Para eso. Entonces, este puente, que es un puente arco, ¿vale? Es un homenaje a este señor, Abbas ibn Firnas. Si os fijáis, la pila central, luego tiene los arcos que se abren y envuelven el tablero, y entonces, digamos que lo que recuerdan es a este señor Firnas saliendo y volando con las alas. Bueno, pues este es otro puente icónico de José Luis que está en Córdoba, en la variante oeste, que podéis visitar. Pues nada, animar a toda la gente que nos vea a visitar todos estos edificios y cerca, Córdoba y Sevilla. Alcalá de Guadaira y Sevilla, o sea que, es decir, por citar. Bueno, por otra parte, trabajando en tantísimas ciudades y como ingeniero y teniendo a cargo tantos arquitectos y estando rodeado de arquitectos, ¿qué papel crees que tiene la figura del arquitecto a la hora de construir ciudad?
Bueno, pues eso está claro, es fundamental. El arquitecto yo creo que es el elemento por el cual construimos la ciudad. A través de empresas de ingeniería o a través de estudios de arquitectura, bueno, pues es el que está preocupado por ese tema, ¿no? Y bueno, y además hoy en día que está tan en boga todos estos temas de sostenibilidad, aprovechamiento, la REDIM, todos estos temas, bueno, pues yo creo que eso es necesario hoy en día. Es decir, tenemos que construir de forma sostenible, tenemos que construir cosas que sean con una mínima estética y que sean económicas. Es decir, yo siempre he dicho que es fácil construir bonito gastando mucho, ¿vale? Porque eso no voy a decir que lo haga cualquiera, pero puede ser fácil. Pero lo bonito es construir algo bonito de una forma, digamos, equilibrada y con un coste intermedio. Estamos en una sociedad hoy en día en la cual no podemos gastar mucho porque hay una serie de limitaciones, ha habido crisis económicas, ahora no estamos, pero llegará y por lo tanto tenemos que ser capaces de construir bueno, bonito y barato, y eso es el punto. Entonces, por eso, desarrollando el ingenio y desarrollando las dotes de los arquitectos, yo creo que podemos llegar a eso. Por lo tanto, para mí es fundamental, es el elemento en el que se basa hoy en día la sostenibilidad de esto. Y hilando un poco sobre ese tema, vamos a hablar un poco sobre los proyectos utópicos utópicos. Yo los definiría como utópicos que hace Arabia Saudí. Y más teniéndote aquí y habiendo desarrollado proyectos de gran envergadura, vamos a hablar un poco sobre el proyecto que está ahora en boca de todos, el proyecto The Line, que no sé si lo conoces, un edificio de no sé cuántos kilómetros de largo, 200 metros de alto, no sé, muchos dicen que no se podrá vivir allí, que no sé, ¿qué opinas sobre ese tipo de proyectos? Es una ciudad de 170 kilómetros de largo. ¿Una ciudad? Vamos a ver, obviamente si analizamos este tema o esta actuación de una forma individual, pues no se sostiene, ¿no? Es decir, eso no es sostenible, no aporta nada. ¿Qué pasa? Que yo creo que esto responde a una situación del país no saudí, que lo que busca es dejar de depender del tema, sobre todo del petróleo, y buscar una actuación que le permita atraer o que se produzca una atracción importante financiera, ¿no? Es decir, ya no tanto por lo que va a construir, porque obviamente este tipo de ciudades quizá pues no son lo óptimo desde el punto de vista que tú has comentado de ciudades, pero sí que va a generar una atracción terrible. O sea, lo que está buscando ahora mismo, y ya sabéis, en Arabia se está abriendo mucho la ciudad al exterior, es decir, ha habido una apertura importantísima, ¿no? Y en este caso lo que está buscando es atraer financiación y atraer turismo, atraer todo este tipo de cosas para que eso genere una financiación que le haga tener otros motores aparte del tema, digamos, del petróleo. Por tanto, la actuación en sí, efectivamente, si la analizáis incluso vosotros como arquitectos desde el punto de vista, dices tú, pues esto es un... Pero luego ellos lo que van a buscar es que eso sea un centro, un polo de atracción que genere una financiación importante y que les dote luego de eso. Eso es un poco el tema. ¿Crees que se llevará a cabo? Bueno, se está en ello, se está construyendo. Lo único que creo es que es verdad que ahora yo creo que como aparte en Arabia Saudí hay otros temas, hay una Expo en el 2030, hay que generar unas líneas de metro, yo lo que creo es que va un poco a dilatarse en el tiempo. Yo no sé si había unas fechas determinadas, pero quizá a lo mejor en vez de acabar en tal fecha se acabará más tarde, pero yo creo que sí se va a construir, ¿eh? Los saudíes cuando se ponen con algo, se ponen y ya está, pero efectivamente quizá esa inversión que estaba pensada en un periodo de tiempo se va a ampliar, ¿no? Una serie de años. Vamos a ir un poquito cerrando el podcast y como última pregunta, ¿en qué momento crees que se encuentra la docencia actualmente? Porque ¿crees que el arquitecto o el estudiante que sale formado de la escuela se encuentra preparado para entrar en el mundo laboral? Hombre, vamos a ver, yo siempre lo he dicho, la universidad es un paso obviamente fundamental, pero yo creo que la universidad no vale tanto en sí como los conocimientos que aporta, como que haga que un universitario aprenda a buscarse la vida. Me explico, es decir, yo estudié 6 años de ingeniería y estudié cosas complicadas, no recuerdo exactamente, pero ecuaciones diferenciales, en física estudié base y ruleta, que eran unas ecuaciones de toma pan y moja, etcétera. Es decir, una serie de elementos que hoy en día ni recuerdo, ni, entre comillas, ni quiero recordar. Es decir, yo lo que aprendí en mi carrera, aparte, obviamente hay unos conocimientos que aprendes porque se te quedan, ¿no? Pero ya no es tanto lo que aprendes como el buscarte la vida. Por lo tanto, a efectos y hablando ya, aterrizando en arquitectura, ha habido un cambio importante, ¿no? Es decir,
se ha pasado a una formación mucho más práctica, que tiene su parte positiva. O sea, yo soy el primero que quiero y que creo en la parte práctica, pero también es verdad que no podemos perder de vista que hay una serie de datos o teorías que hay que conocer. Es decir, yo para calcular una viga, es verdad que tengo que ver cómo se calcula, pero tengo que dar unos conocimientos de base. Entonces, yo no sé si ahora está muy balanceado hacia lo práctico con respecto a lo teórico, ¿vale? Está muy bien el enfoque que hay ahora, es decir, practicidad, grupos más pequeños, coordinaciones, etcétera, pero yo creo que faltan horas. Es decir, yo creo que las horas que hay y que están destinadas a la docencia están muy bien enfocadas, pero creo que falta un poco de base para que esos conceptos queden del todo asentados. Esa es mi opinión. Es decir, está bien enfocado, pero falta algo de horas de base, no sé si un poco más de cuerpo, ¿no? O sea, hablo un poco, sobre todo, en la parte de estructuras. No conozco en detalle el resto, pero bueno, yo creo que al final, y esa es mi opinión, enseñes lo que enseñes, obviamente hay que enseñar unos mínimos, pero ese barniz que se le da al alumno, al estudiante, al universitario, es búscate la vida. Hay que intentar poner ejercicios que le cueste al alumno y diga, oye, joder, yo con la hoja en blanco, ¿yo cómo empiezo aquí? Eso nos pasaba a nosotros. Yo me acuerdo que a mí me ponían problemas que no sabía ni empezar. Y luego al final, pues en el examen no era ese problema, pero por lo menos te pasabas media hora que no sabías ni escribir la primera línea. Te buscas la vida, vas a un sitio, aprendes otro, eso es lo que queda, es decir, la capacidad de, ¿no? Entonces, por lo tanto, y además hoy en día yo creo que la sociedad es muy versátil, es decir, hay arquitectos, como has visto, trabajando en sistemas, en el departamento de sistema o instalaciones del transporte aquí, hay arquitectos trabajando también en temas de transporte, es decir, yo creo que lo importante es la valía de una profesión de forma global, no estar encasillados. El arquitecto es el que hace 20 años hacía una casa y no sé qué, no, ya todos tienen que hacer de todos y eso es muy importante porque a lo mejor lo utópico es yo cuando estudiaba me decía yo quiero diseñar un puente y ponerle mi nombre, ¿no? Pues bueno, no lo he conseguido, pero y seguro que a vosotros, yo quiero hacer una casa como la de Le Corbusier o la de etcétera. Al final eso te puede salir, son utopías, pero bueno, llegará o no llegará, pero sí que ser una persona formada y estar capacitado para, con un mínimo de conocimientos, hacer cualquier cosa. Yo creo que eso es lo que se aprende en la carrera. Entonces, por lo tanto, el enfoque es bueno, pero quizá, por eso, hay una serie de horas que ya sabéis que tenéis que trabajar vosotros en casa. Yo eso es lo que no sé si realmente ahí se adquieren esos conceptos que quizá faltarían. Pero bueno, eso es un poco la situación, ¿vale? Yo, desde mi punto de vista como estudiante, te diría que esas horas se trabajan, incluso se sobrepasan de... Entonces fantástico. Vale. Sí, pero lo que tú dices, no sé si eso ayuda a asimilar conceptos, digamos, porque a lo mejor nos mandan un ejercicio y por muchas horas que echemos igual no llegamos a asimilarlo y lo que buscamos es entregarlo sin más. Es decir, yo sí que llevo 24 años dando clase y sé lo que daba hace 24 y lo que doy ahora. Sé la materia. Antes daba muchísimo más materia que ahora. Eso no quiere decir que antes fuera mejor que ahora. Lo único que digo es que yo explicaba más que antes. Ahora, explico mucha menos cantidad de materia, más práctica y más enfocada a lo práctico, con lo cual creo que ahí hemos ganado, porque yo me acuerdo que antes explicaba, no sé, por decir un ejemplo, la demostración del pandeo, la fórmula del pandeo. La carga crítica de pandeo explicaba en la formación, que no es que sea muy complicada, pero bueno, ahora directamente pones cuál es la fórmula. Pues ¿es importante saber la demostración de la fórmula de esto? Pues no, quizá a lo mejor. Entonces, se ha digamos, seleccionado los conceptos a dar, creo que eso es bueno, ¿vale? Y lo que pasa que es que quizá falta, pues eso, un poquito más de datos de teoría, quizá de formación de base y quizá algún problema más, ¿no? Es verdad que hemos introducido los problemas, en el caso de estructuras, problemas de cálculo, los programas, el software, que es verdad que no podemos olvidarlo. Es decir, no tiene sentido, hay que calcularse 5 vigas a mano y 4 pórticos, porque hay que hacerlo. Pero una vez que lo has hecho y sabes hacerlo, claro, ya tienes el programa. O sea, es verdad que es absurdo. No, yo es que ya calculo a mano, ¿no? Tienes que echarte los 4 numeritos y luego comprobarlo. Pero para saber lo que te está dando tienes que haberlo hecho a mano. Entonces, no podemos olvidar eso. Por lo tanto, yo creo que el planteamiento es bueno,
que quizá falta alguna hora, pero bueno, yo creo que esa es la línea hacia la que se va, ¿no? Es decir, la especialización y el enfoque mucho más práctico de lo que se explica, ¿no? Bueno, y luego desde tu propia experiencia, y tanto a ingenieros como arquitectos, ¿qué consejos les daría de cara al futuro que les espera? Bueno, pues yo creo que ya lo hemos dicho. A ver, uno creo que bastante claro, uno tiene que hacer de todo y se tiene que buscar la vida. Segundo, viajar. Estar preparado para coger la maleta e irte a cualquier sitio. Porque si estás en plan muy selectivo, yo no me quiero mover de una ciudad y yo me voy de un trabajo que no me muevan, pues te vas a quedar con cosas muy escasas. Y tercero, saber inglés. Creo que lo he repetido 7 veces. En ese sentido, el inglés sí o sí. Es más importante saber un buen inglés que saber construcción 5, el detalle de la zapata de no sé qué, o en estructuras, que saber la fórmula del pandeo, ¿vale? Porque la fórmula del pandeo, a lo peor, coges y pones fórmula del pandeo y te sale pi cuadrado por i partido por longitud de pandeo al cuadrado. Pero si te pone apréndame inglés, no, ¿vale? O sea que, por eso digo, pues eso, hacer de todo, estar dispuesto a moverse, inglés y comerse el mundo y ganas. Yo creo que con eso se va a cualquier sitio y llegaréis seguro a un buen sitio, digamos, de destino. O sea, bueno, pues yo creo, un poco volviendo al tema y relacionado con lo que he dicho antes, yo creo que sería bueno que hubiera docentes, digamos, de la vieja guardia. Es decir, creo que nosotros estamos dando aquí nuestra experiencia, los invitados que a mí que van a venir, pero yo creo que un catedrático, pues eso, digamos, de los años 90 o los años 80, creo que sería bueno traerlo aquí para que él contara sus batallitas, sus experiencias, se compartiera un poco el hoy ahí y él pudiera hacer. Yo creo que es fundamental. Ya sabéis que la experiencia es un grado para mí y lo que ellos nos pueden decir y nos pueden comentar es muy importante porque son sabiduría pura y ellos nos pueden decir todo lo que ven, lo que no ven y por lo tanto para lo que se y sobre todo eso nos pasó en el primer capítulo con Carlos, catedrático de historia de la escuela. Impresionante. Por eso digo, pero por ejemplo yo estoy hablando de catedráticos jubilados ya, o sea, de catedráticos jubilados pues eso, que puedan tener ahora mismo 70, 80 años, que hayan estado en la universidad, ya no estén porque se han jubilado, pero eso, te digo un José Luis de Justo, te digo José Luis Manzana del Japón, que aquí digamos que es catedrático, que fue catedrático, Rafael López Palanco, bueno, estoy hablando todos de estructuras y de geotecnia, entonces yo creo que eso ellos pueden aportar mucho y nos pueden decir mucho, ¿no? Pues nada, agradecerte que hayas estado aquí, que hayas compartido tus conocimientos y nada más. A vosotros espero que os haya gustado esta entrevista y nada más, suscribiros al canal y espero que si os haya gustado que le deis a like y nada más. Y un saludo y si te quieres despedir de todos los que nos ven. Pues nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Yo espero que haya sido de vuestra utilidad. Hombre, algo yo creo que después de todo este rollo que os he contado, algo servirá, ¿no? Aunque sea por lo menos generar inquietud y nada, que a todos os vaya muy bien y nada, y nos vemos pronto. Pues nada, muchas gracias Ignacio y hasta el próximo episodio a todos. Hasta luego.